Shalom, buenas tardes. Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidas sean a esta su clase ya número 6. Que el Señor les bendiga grandemente. ¿Cómo se encuentran la tarde de hoy? ¿Cómo se Amén. encuentran? Buenas tardes, profe. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios, mucho mejor. Gracias a Dios y gracias por preguntar. Estaba dando unos minutos de tolerancia para esperar a más de sus compañeros, de sus compañeras, para que se integraran con nosotros. Veo que poquitas personas el día de hoy nos hemos integrado hasta el momento. Es un caso particular, ¿verdad? Normalmente a esta hora ya estamos más personas conectadas para la clase, pero bueno, yo creo que es tiempo suficiente para esperar. Vamos a dar inicio. Amén, amén, hermana. Amén. Bienvenida, Bendiciones. hermana. Me alegro verla que ya se encuentra mejor. Gracias a Dios ya. Gracias a Dios. Amén. Muy bien, pues amadas del Señor, pues vamos a darle gracias al Señor porque nos permite estar aquí, nos permite estar aquí por su gracia, por su favor, amén. Muy bien, te damos gracias, bendito Padre, porque nos das la oportunidad de reunirnos, Señor, en esta preciosa tarde, Señor, a compartir estos bellos temas, Señor, aunque no todos son meramente bíblicos, Señor, aunque son algunos psicológicos o de otra índole, Señor, pero siempre llevados a la luz de tu palabra, filtrados siempre a la luz de tu palabra, Señor. Por favor, dirígeme en esta clase, Señor, para que ninguna enseñanza se salga de lo que tú quieres, Señor, de tu orden, Señor, por favor, bendito Padre. Gracias te doy por la vida de mis hermanas, de mis hermanos, quienes ya se conectaron y aún de quienes no se han conectado también, Señor. Guárdales, bendíceles, úsales conforme a tus propósitos y a tu santa voluntad, bendito Padre. Gracias te damos una vez más porque estamos aquí reunidos y gozosos en ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, hermana. Amén. Muy bien. Amén. Vamos a ver. Sí, miren, somos poquitos los que estamos conectados. ¿Ya vieron? Es raro, ¿verdad? Es raro. Normalmente a esta hora ya estamos la mayoría. Pero bueno, esperemos que estén bien, que todos estén bien. Hay que ver un tema importante. Hay que ver un tema importante, hermanos, que es las crisis. Hay que conocer qué son las crisis, porque justamente como familia, sí, también vivimos crisis. Vivimos crisis, pues sabemos, personales, sí, pero también crisis familiares. E inclusive pues esas crisis personales también pues muchas veces se hacen familiares también, ¿verdad? Aunque esa crisis nos atañe como persona, como individuo, insisto, también esa crisis la atravesamos en muchas de las ocasiones que así debería de ser, ¿verdad? Que nuestra familia nos acompañe también. O insisto, hay crisis que meramente sí son familiares, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver este tema, vamos a ver este asunto de las crisis, primeramente. Y vamos a ver, primeramente, qué es justamente una crisis, qué es, ¿verdad? Como dice aquí, se los voy a leer tal cual y luego se los explico. Una crisis es un estado temporal, ojo, temporal de trastorno y desorganización, aquí y aquí, caracterizado principalmente por una incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas o el salir adelante durante el estado de crisis.
Bienvenida, Pastora Ramona, sea bienvenida. Buena tarde, bendiciones. Muy bien, sigamos con el tema. Entonces, como dice aquí, es un estado temporal en el que el individuo, ¿verdad? La persona entra en un trastorno, en una desorganización a causa de estar atravesando por una circunstancia difícil, ¿verdad? Difícil que le hace entrar en esa crisis, justamente. Bienvenidos a quienes se están integrando. Ya hicimos nuestra oración, ya nos encomendamos a nuestro Padre para que nos dirija en esta tarde, en esta clase, y estamos ya entrando en tema. Para ponerles un poco en contexto, estamos hablando de las crisis, ¿sí? Primeramente explicando qué es una crisis y ahorita vamos a ir viendo cómo se viven justamente esas crisis como individuos y no solo como individuos, sino como familia, ¿verdad? Bien. Pues vamos a continuar. Taplin en el 71 subrayó o comentó el componente cognoscitivo del estado de crisis, es decir, la violación de las expectativas de la persona sobre su vida. Ojo aquí, ya sea por algún suceso traumático o la incapacidad del individuo para manejar situaciones nuevas y dramáticas también. Es decir, cuando una persona tiene expectativas de algo, de ciertas circunstancias en su vida, espera algo en su vida y hay una violación de esas expectativas, no se dan esas expectativas, sí, justamente puede entrar en crisis, sí, como dice aquí, ya sea por algún suceso traumático, ahorita vamos a ir viendo como qué sucesos traumáticos, o también por la incapacidad de manejar situaciones dramáticas en su vida, difíciles en su vida, nuevas en su vida, repito, ¿sí? Y eso le hace entrar justamente en una crisis, que vuelvo y repito, se puede entrar en esa crisis como persona o también vivir esa crisis como familia, ¿verdad? También. Les doy un adelanto que ahorita lo vamos a ir viendo más a detalle. ¿Qué pasa si fallece un miembro de la familia? Bueno, ahí entraron en crisis todos, ¿verdad? Todos los miembros. Si tuvieron un accidente todos, y cualquier circunstancia, ¿verdad? Como dice aquí, para manejar situaciones nuevas y dramáticas. Sí, ante el diagnóstico de una enfermedad, imagínense, de un cáncer, a la madre de familia o al hijo, o ahorita lo vamos a ir viendo. Se fijan que sí tiene que ver mucho también lo que viven como familia, ¿sí? Me hubiese gustado mucho, amados, que entraran de manera puntual, ¿verdad? Para que no se perdieran el hilo del tema, ¿verdad? Lo que se ha explicado del tema, lo que llevamos, valga la redundancia. Estamos hablando de las crisis, estamos hablando de las crisis que se vive como individuo y como familia. Les hago la más cordial invitación en la medida de lo posible. Yo sé que a veces hay circunstancias que no nos lo permiten, lo entiendo totalmente, soy empática y lo comprendo, ¿verdad? Pero sí tratar de entrar lo más puntual posible para poder entender el tema desde un inicio. Amén. Y que también lo más importante, que podamos orar todos juntos. También eso es bien, bien importante. Eso es de gran valor, que podamos orar todos juntos al inicio de la clase. Bien. Bueno, yo me sigo con el tema y ahorita conforme vayamos desarrollando el tema, si tienen dudas, me dicen por favor. Nuevamente, para quienes se van integrando,
amados del Señor, les comentaba a sus compañeros que estamos hablando de las crisis, ¿sí? A ver, de lo que hemos explicado hasta el momento, hasta ahorita. Alguien que haya estado desde el inicio de la clase, que pueda poner un poquito en contexto a las personas que van llegando. Alguien que pueda parafrasear, aunque sea un poquitito, de lo ya explicado. Y eso también les va a ayudar a ustedes, ¿verdad? A ir comprendiendo más. No sé si de pronto Emma o Mónica o Sara, que ellas estaban desde un principio. ¿Quiénes de ustedes pudiera parafrasear un poco de lo explicado? Buenas tardes, bendiciones. Amén, hermana. No le explico nada, profe, porque estoy escribiendo, todo lo que usted tiene en la pantalla, yo lo estoy transcribiendo, entonces por eso como que lo que usted explicó no le presté mucha atención. Ok, mi hermana. Ok. Está bien que tomen sus apuntes, está muy bien eso. Sin embargo, sí les invito a prestar atención, porque de todas formas recuerden que el material se los voy a mandar, ¿sí? Pero adelante. A ver, Emma o Mónica. Mónica, adelante. Buenas tardes, Dios les bendiga. Amén. Pues la profe nos empezó explicando sobre la crisis, que es un estado temporal de trastorno o desorganización que tiene la persona, que va sufriendo algún problema, incluso puede pasar en un accidente, la pérdida de un familiar, o que todos estén pasando por un mal momento. Es lo que he podido entender hasta el momento. Gracias. Gracias, hermana. Excelente, excelente. Muy bien. Muy bien. Lo que les explicó nuestra hermana es algo de esta definición, ¿sí? Que justamente es entrar en un estado temporal, ¿verdad? De trastorno y desorganización, precisamente porque hubo una violación de las expectativas del individuo, ya sea por un suceso traumático o por situaciones nuevas dramáticas, ¿verdad? O por esa incapacidad justamente de manejar en su vida esa situación difícil, dramática en su vida, o traumática pudiera ser también. Ahí es cuando esa persona puede entrar a un estado de crisis. Ahora bien, para quienes van llegando, les comentaba, esa crisis la puede atravesar alguien como individuo, como ser individual, pero también la pueden atravesar como familia, ¿sí? Como les explicaba ahí su hermana, nuestra hermana Mónica, si se perdió algún miembro de la familia o qué tal si tuvieron un accidente todos o alguna situación difícil que están atravesando todos, ¿sí? Bien. Y vamos a ver aquí, de la mano con esto, no nos salimos del tema, va muy, muy de la mano. Sí, hay sucesos tensionales en la vida, sucesos que causan tensión, sí. En gran frecuencia el hecho se interpreta por la persona en crisis, se fijan, va de la mano, no nos salimos, por la persona en crisis como un acontecimiento de importancia de sucesos tensionales, ¿sí? Holmes y Reif en el 67 investigaron la relación entre la salud física, fíjense,
y los cambios más importantes en la vida como sucesos que provocan, ¿qué? Tensión. Por ejemplo, la muerte de un cónyuge, el divorcio, el embarazo también es un suceso tensional que causa tensión en la persona o en las personas o en la familia. Un cambio de residencia, de lugar de residencia, ¿sí? Entre otros. A los sucesos de la vida se les asigna un peso numérico, es decir, se le llama unidades de cambio de vida, ¿sí? Aquí les voy a mostrar para que les haga más sentido esto que les estoy explicando. Voy a cambiar de diapositiva, me dicen si ven otra. Ok, creo que sí se ve. Estas personas que les decía acá, Holmes y Reid, investigaron, ¿verdad? Y les dieron un peso numérico. ¿Un peso numérico a qué? Aquí acabo de decir, a los sucesos tensionales de la vida. ¿Cómo se lo dieron? Bueno, se lo dieron bajo estudios, ¿verdad? No, o sea, no fue nada más así que se les ocurrió, dijeron, bueno, vamos a darle este valor numérico. No, no, no. No nada más porque sí, ¿verdad? Por ejemplo, miren, a la muerte de un cónyuge le dieron un valor de 100. Al divorcio le dieron un valor de 73. No sé si alcancen a ver. ¿Si alcanzan todos a ver? Sí, sí alcanzo a ver. De todas formas, esto se los voy a mandar. A la separación matrimonial, un 65. Miren, por ejemplo, acá abajo, al despido del trabajo le dieron un valor, si no me equivoco y estoy viendo bien, de 47. Cuando hay un embarazo, como es un suceso que también causa tensión, aunque sea algo bonito, ¿verdad? Pero también causa tensión, le dieron un valor de 40. Así. Miren, hasta una jubilación también es un suceso tensional. Muerte de un amigo, cambio de profesión, para que se den una idea, ¿verdad? Pero yo se los voy a mandar para que lo vean más a detalle. Hijo o hija que abandona el hogar. Se fijan si no hay muchas cosas que tienen que ver con la familia, ¿cierto? Hay muchas cosas que se vive como familia. Cuando un hijo o una hija se va del hogar, también es algo que causa tensión en el hogar. Le dieron un valor de 29. También. Cambio de lugar de residencia, le dieron un valor de 20. Así. Desde la muerte del cónyuge, de un hijo, de un ser querido, hay muchos, ¿verdad? Y ellos le dieron ahí diferentes valores. ¿Qué quiere decir esto? Que con esto más o menos nosotros nos podemos dar una idea, ¿verdad? Sinceramente yo no lo tomo como un valor así muy, muy exacto o 100% objetivo. Les voy a ser muy sincera. Sí, yo no lo tomo así, ay, esto es 100% exacto. No, no, porque cada persona tiene diferente resiliencia emocional, diferente manera de ver las cosas, diferente fortaleza emocional, espiritual, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero esto al menos sí nos ayuda muchísimo, muchísimo a darnos así como que una idea, una noción, sí, a eso, justamente a darnos una noción, una idea de lo que una persona puede estar sufriendo o el valor de lo que significa esos sucesos tensionales
que los pueden hacer entrar en crisis, ¿verdad? Como la muerte de un cónyuge, de un ser querido o así. Sí, insisto, no sé si me dé a entender con lo que les estoy diciendo. No quiere decir, ay, todos siempre le vamos a dar exactamente el 100. No, vuelvo y repito, sí, pero sí nos ayuda a darnos una idea. Sí. ¿Basado en qué? Vuelvo a hacer la aclaración. Basado en la resiliencia emocional de la persona, en su fortaleza, inclusive me atrevería a decirlo. Yo creo que sí es muy prudente decirlo, dado que esta es una clase 100% cristiana. Inclusive también, pues cuántos años tiene caminando en el evangelio, cómo es su relación con el Señor, ¿verdad? Eso también tendrá que ver mucho, pues, en la fortaleza espiritual que va a tener, ¿verdad? Qué tan agarrado va a estar del Señor, qué tanto conoce de la palabra y de sus promesas también. Sí, esto va a contar muchísimo, va a ser muy, muy trascendental también en cuanto a que una persona vaya a entrar en crisis, sí, para que pueda salir. ¿De que todos vamos a entrar en algún momento? Sí, todos vamos a entrar. Porque inclusive, y esto lo vemos en el diplomado de tanatología, pero se los comparto rápidamente porque va como que muy ligado a este tema, porque las pérdidas que tenemos los seres humanos son universales. Todos, amados, en algún momento vamos a perder algo. Todos. No quiere decir que vamos a llegar aquí, a esta tierra. Un segundo, por favor. Y no vamos a perder nada. No, ¿a qué me refiero con que vamos a perder algo? En algún momento puede fallecer un ser querido, ya tuvimos una pérdida, o en algún momento nos pueden dar un diagnóstico de una enfermedad crónica, ya tuvimos una pérdida, la pérdida de la salud, o en algún momento podemos perder el trabajo, ya tuvimos una pérdida, o en algún momento alguien puede perder su casa, una propiedad, ya tuvo una pérdida. ¿Se fijan? Siempre el ser humano vamos a estar perdiendo algo, pero para los que somos hijos del Rey de Reyes, sabemos, ¿sí?, que para los que aman a Dios todo obra para bien. Entonces esas pérdidas, esas crisis no van a ser tan fuertes, van a ser más llevaderas porque vamos a estar tomados de la mano del Señor. Amén. Es al punto que quiero llegar, ¿verdad? Justamente. Adelante, hermana Carolina. Dios te bendiga, profe. Con respecto a eso que usted decía, y es así, las personas manejan las crisis diferentes, porque hay personas que le diagnostican cáncer. Uno sí, porque realmente es una enfermedad difícil y se sienten tristes, pero por la fe en el Señor o ellos mismos se motivan, ellos salen adelante. Muchos hasta se han sanado, otros caen en depresión y mueren rápido, porque la misma depresión, la misma mente lo lleva a la muerte. Hay otros que pierden un familiar y se recuperan rápido, otro hay que llevarlo a terapia. Entonces cada persona es diferente. Amén, hermana, amén. Acaba de dar muy buena opinión, muchas gracias. Y saben que también, de la mano con lo que usted está diciendo, dijo algo todo muy importante, pero un punto a destacar, dijo, otros los llevan a terapia. Y saben qué, para las personas que dicen, yo quiero ir a terapia, yo necesito ayuda, déjenme decirles que eso no es de personas débiles, ¿eh? Al contrario, lamentablemente en nuestra cultura latina tenemos eso en mente. Ay, fue a terapia, uy, quién sabe cómo estará. Solemos a veces, en nuestra cultura se oyen comentarios muy de ese tipo. Normalmente, ¿verdad? Seamos sinceros. Y más en ámbitos cristianos, ¿verdad? Uy, quién sabe cómo andará la hermanita, mira, esta terapia fue. Hay veces que tristemente oímos esas cosas, pero es al contrario, hermanos. Es de personas fuertes, es de personas valientes y humildes también, que el Señor nos llama mucho a ser humildes. El hecho de decir, necesito ayuda. Eso, insisto, es de personas valientes y humildes, decir, en algún momento de nuestra vida necesito ayuda. Y qué mejor buscar esa ayuda profesional
de un terapeuta cristiano, ¿verdad? Un terapeuta cristiano quien se despoje de todo ese ego y diga, yo no voy a hacer la obra la va a hacer el Señor solamente a través de mí. Entonces, insisto, es muy bueno eso, ¿verdad? De que una persona en algún momento diga, necesito ayuda. ¿Por qué? ¿Qué acabo de decir ahorita? Todas, en algún momento vamos a perder algo. En algún momento, algo vamos a perder. Pero que con eso no se pierda nuestra fe, nuestra esperanza, porque llega también de que en esos momentos en cuanto hay pérdidas, hay gente, y créanme, lo he visto muchísimos casos, ¿verdad? Atiendo muchos casos en consulta y ya les comparto así rápidamente. Hay gente que es difícil sacarles esas raíces a veces de amargura, porque a veces hay raíces de amargura a causa de que perdieron algo. Hay raíces de amargura, ¿verdad? No, es que yo le pedí al Señor que no se llevara a mi esposo y se lo llevó y empiezan a crecer raíces de amargura, a veces de falta de fe, de esperanza, detalles de ese tipo ya más fuertes. Estoy hablando en otros casos, ¿verdad? Ya más fuertes. Entonces, que no se pierda la fe, la esperanza, ¿verdad? Es lo principal, porque de que vamos a perder algo en algún momento, como individuos o como familia, vamos a perder, pero saber también que en esas pérdidas, nosotros en el Señor no tenemos pérdidas, sino hay ganancia. Para los hijos de Dios siempre hay ganancia porque todo obra para bien. Aun cuando nuestros ojos naturales no los ve, no lo vemos. Señor, pero es que quiero que me devuelvas la salud. Yo no quiero esta enfermedad crónica. Un ejemplo, ¿verdad? Por poner uno de muchos ejemplos. Sí, pero si el Señor dice no, ¿qué pasa? ¿Vamos a tener amargura o vamos a tener contentamiento? Dice la palabra, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo tenía el aguijón en su carne, dijo el apóstol Pablo, y rogué al Señor 3 veces que me quitara el aguijón en mi carne. Y el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué pasó ahí? El Señor le dijo que no. Sí. No sabemos a ciencia cierta qué era exactamente ese aguijón en la carne de Pablo. Algunos compañeros teólogos dicen que era una enfermedad, ¿verdad? Ocular, oftalmológica. Algunos historiadores inclusive lo llegan a decir también. Bueno, insisto, no sabemos con exactitud, pero creemos, sí, tenemos alguna noción, alguna idea que era un tipo de enfermedad así. Y el Señor, ¿qué dijo? Le dijo que no. Y repito, ¿verdad? Esta enseñanza. Pablo ahí dice, rogué al Señor 3 veces. Y el Señor dijo, bástate en mi gracia. ¿Qué pasó? Y el Señor le dijo, no. Entonces, va muy de la mano con esta enseñanza, amados. Y en esos momentos de crisis, el Señor nos dice también que no. Y nos dice, bástate en mi gracia. Y por eso vamos a estar enojados, no vamos a tener contentamiento ante un momento de crisis, como dice aquí, ante una separación, ante la muerte de un familiar, de un cónyuge, ante la pérdida hasta material de una propiedad, de un trabajo, de la salud, de lo que sea. ¿No, verdad? Y que eso también espero en mi Padre Dios, que eso también pues se enseñe y se replique, ¿verdad? A su manera, en sus palabras, que el Señor les dé la sabiduría cuando estén ministrando a esas personas, a esas familias, porque insisto, de que van a tener pérdidas, las van a tener, de que van a pasar por crisis, los van a pasar. Siempre, siempre. Sí, pero que ese contentamiento siga. Amén. Muy bien. Y dentro de esas crisis, vamos a continuar aquí. Hay justamente crisis
de desarrollo. Fíjense bien, porque aquí vamos a como que a seccionar, ¿verdad? Esas crisis. Crisis de desarrollo. Dice aquí, las crisis de desarrollo, por otro lado, son aquellas relacionadas con el desplazamiento de una etapa de crecimiento, ¿a qué? A otra, desde la infancia hasta la senectud. Cada etapa de desarrollo se relaciona con ciertas tareas de crecimiento y cuando hay interferencia en la realización de las mismas, se hace posible ¿qué? Una crisis. ¿Se fijan? O sea, aquí estamos hablando esas crisis que se viven desde que nosotros estamos en la infancia hasta nuestra vejez. Por eso dice hasta la senectud. ¿Sí? De una etapa de crecimiento o de desplazamiento a otra etapa. No sé si han escuchado, como cuando la gente usa palabras muy coloquiales, muy llanas, ¿verdad? Palabras muy llanas que dicen, ay, miren, es que fulanita ya entró en la crisis de los 40, por poner un ejemplo, ¿verdad? No sé si han escuchado eso, si allá en Colombia o en Dominicana se oigan esas expresiones, acá por México se oye mucho. Sí, a eso se refiere, que ciertamente cuando pasamos de una etapa a otra, pues hay veces que pasamos por crisis, ¿verdad? Naturales del desarrollo. Y luego una familia, pues obviamente la va pasando, ¿verdad? Porque si la pasa la mamá, la madre de familia. Un ejemplo, imagínense cuando entra en su etapa de menopausia, cuando el papá también entra en etapa de andropausia y luego el hijo en su etapa de adolescente y pues todo un caos ahí en la familia, ¿verdad? Por así decirlo. Pues son crisis de desarrollo justamente que atraviesa la familia también. ¿Sí? Ahí que se hace la recomendación en caso de ser necesario, dependiendo el caso. Dependiendo el caso, también ver al médico que tengan que ver, ¿verdad? Si hay un problema hormonal o si los chicos tienen que ver al pediatra o si la mamá tiene que ver al ginecólogo o no todo lo que querramos arreglar con pura consejería o con pura oración, que es importante y primordial, claro, sí o sí. Primero la oración, no estoy diciendo que no se me malentienda, pero también hay situaciones en que tenemos que hacer la recomendación, ¿sabe que vaya donde su doctor también? Es válido. Va a haber momentos, ¿verdad? A lo mejor tiene que recetar ahí unas vitaminas o unos medicamentos o algo y con eso va a ser más llevadero a pasar esa crisis, ¿sí? Que afectan a la persona y a su familia también. Bueno. Denme unos segundos nada más, permítanme. Unos segundos, permítanme tantito. Muy bien, disculpen. Bueno, vamos a ver aquí también, vamos a ver las 4 etapas de la crisis. Vamos a ver sus 4 etapas. Estas son importantes, estas sí se las recomendaría, que si ustedes se las pueden aprender, bueno, qué mejor, ¿verdad? Si se las pueden aprender por conocimiento, sí es muy recomendable. Que insisto, este material se los voy a estar enviando y también de acá, también se los voy a mandar. Yo creo que este fin de semana, hermanos, me pongo al día con el material para que lo tengan. Bueno,
Como primera etapa, parálisis. Sí, sería la etapa número 1, cuando una persona entra en crisis. Es una expresión de desconcierto, principalmente por lo retenido de la situación. Sí, la persona entra en desconcierto. Sí, no sabe qué está pasando, literalmente o en sentido figurado de ambas, porque también literalmente puede entrar así como que se detiene, de alguna forma puede haber parálisis, ¿sí? Porque hay desconcierto, hay incertidumbre, ¿verdad? Que esto me lleva al punto número 2, la incertidumbre. Se caracteriza por la presencia de angustia y ¿qué? Y ansiedad. Comienza a comprenderse lo que sucede, ¿sí? Pero aquí en esta etapa, en la etapa número 2, la persona va a ver más la magnitud del problema, va a ver más la amenaza del problema que las herramientas que tiene para abordar ese problema. ¿A qué me refiero por herramientas? Las herramientas emocionales, espirituales para poder salir adelante de ese problema. Insisto, va a haber, por lo general, va a haber más el problema que lo que tiene para salir adelante. No sé si me expliqué aquí con este punto. ¿Sí? Va a haber más eso. Y de alguna manera es normal, es natural. ¿Sí? Aquí en el 1 también pudiera estar acompañado, me regreso un poquito, también pudiera estar acompañado de la negación, especialmente si estamos hablando de un duelo, que bueno, ahí les tendría que hablar de las fases del duelo más a detalle, sí que son diferentes a las etapas de la crisis, pero sí van de la mano. No son exactamente lo mismo, pero sí van de la mano. Pero tendría que entrar ahí un poquito más a detalle. Estoy pensando que de hecho tengo un video por subir justamente al canal de YouTube hablando de las fases del duelo. Sí, de las fases del duelo y de los tipos de duelo. Fases de duelo y tipos de pérdida, ya me acordé. Entonces les invito a quien guste, ¿verdad? No está obligado, pero a quien guste, para poder complementar todo este asunto de las crisis, que insisto, va como que muy de la mano, muy compenetrado con este tema también de las fases del duelo y tipos de pérdida, que pase a mi canal a verlo para que pueda tener una información un poquito más ampliada de todo esto. Si así lo desean, echen una vuelta y echen un vistazo ahí a ese video. Bueno, y estábamos en la etapa número 3. Dentro de las etapas de una crisis, no siempre está presente esta fase, aunque sí en muchos casos aparecen los llamados pensamientos intrusivos. ¿A qué se refiere con esto? Los pensamientos intrusivos, de que no van a salir las cosas bien, no vas a poder salir adelante, o sea, pensamientos más que nada negativos, ¿verdad? A eso se refiere, con los pensamientos intrusivos, ¿sí? Por eso dice aquí, no siempre va a estar presente esta fase, esta etapa, pero sí en la gran mayoría de las veces, de los casos, ¿verdad? Y la elaboración y resolución. Es muy difícil salir de una crisis, fíjense bien aquí, sin ayuda. Voy a repetir, es muy difícil salir de una crisis que sin ayuda. Por eso les decía ahorita que es de valientes y de humildes para esas personas que están en una crisis, mejor decir, necesito ayuda en este momento de mi vida, en esta etapa de mi vida, o como familia, ¿verdad? Qué mejor.
Es necesario dejar salir el dolor también, hablarlo, dejar salir el dolor para que alguien les apoye, para poder identificar qué herramientas personales se cuentan para poder abordarlo y poder salir adelante de que justamente de esa crisis. ¿Sí? Por eso se recomienda mucho poder pedir ayuda. ¿Se fijan? Son 4. Son 4. Son 4 y en las, que insisto, no es lo mismo, pero van muy de la mano, y en las fases del duelo son 5. ¿Sí? En las fases del duelo son 5, implementadas por la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que su más fiel colaborador agregó la sexta. Se las voy a decir rápido, pero para que las vean más a detalles, les repito, si quieren ver ahí el video, estaría muy bien. La primera es la fase de negación, negociación, ira, depresión y aceptación. Y la sexta es darle reasignación o resignificado a ese dolor. ¿Sí? Darle un resignificado a esa pérdida significativa. Bueno, vamos a continuar. Ahora bien, la familia y sociedad en la crisis, ya como familia y sociedad. ¿Alguien que me ayude, por favor, a leer esta diapositiva? ¿Alguien que quiera ayudarme? Adelante, hermana. Adelante, pastora. Sí, levantó la mano pastora Ramón, adelante. Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. ¿Cómo están todos? Aquí me sacó. Sí, a mí también me sacó. Me sacó. Creo que le sacó, ¿verdad, la hermana? Creí que era usted con la cuenta de su esposo, pastora Ramona. Era su esposo, el pastor Vicente. Dile que no, que Cristian. No soy Cristian, sino que estoy aquí desde la cuenta del pastor. Ah, ok. Ok, Cristian, adelante, hermano. Ok, la familia y sociedad en la crisis. El grupo familia, sociedad describe el ambiente social inmediato dentro del que vive la persona. En esencia, esto nos remite a los efectos sociales de Kaplan y es fundamental para comprender la crisis vital en cualquier individuo. El grupo social inmediato puede ser una fuente de apoyo de estrés en algunas crisis. El asunto precipitante proviene de la familia o entorno social. Amén. Amén. Muchas gracias. ¿Qué comprenden de aquí? ¿Qué comprenden de lo que acaba de leer el hermano Cristian? Échenle una pensadita ahí. ¿Qué comprenden?
¿no? Usted, Cristian, de lo que acaba de leer, ¿qué comprendió? Lo que yo no entendí. Bueno, lo que puedo entender o comprender es que como nos habla pues la imagen, la familia y sociedad en la crisis, ¿verdad? Como todos sabemos, en la sociedad o en el entorno hay muchas situaciones críticas, hay muchas crisis que vive la sociedad, pero igualmente todas esas crisis, como lo vemos en la sociedad afuera, también en la misma familia se están viendo esas situaciones o esas crisis que afectan el desarrollo, el crecimiento de las familias. Entonces, esto nos da como una exactitud o como se puede decir como una guía que nos ayuda como a identificar esos problemas o esas crisis que se están presentando, como hacer una énfasis entre ellas y identificar cuáles son esas crisis pues que están como afectando, se puede decir, a la familia o la relación en conjunto. Porque podemos ver a veces, como veníamos hablando, la familia tiene diferentes crisis por lo que se está hablando, o sea, por la muerte de un cónyuge, por diversas situaciones. Entonces, esto sería como que la parte donde identifica cuál sería como la solución de estas diferentes crisis que se presentan. Ujú. Sí, muy bien. Muy bien, Cristian. Y también es importante recalcar, aunado a eso que comenta, que la familia puede convertirse justamente en esas crisis, una de dos, o una fuente importante de apoyo si la familia está muy bien fundamentada, o de lo contrario, en un estrés, ¿verdad? A venir a causar más estrés en esa crisis. Si la familia no está muy bien fundamentada, no tiene sus vínculos bien establecidos. ¿Sí? No sé si me expliqué ahí con ese punto. Díganme si me doy a entender con eso. Amén. Amén, amén. Bien, levantó la mano, bueno, es de la cuenta Rafael Vicente, creo que es la pastora. Amén, Dios bendiga. Profe, disculpe el inconveniente, ¿verdad? Que estamos casi los dos conectados con la misma cuenta, porque mi celular está que se muere, el otro. Entonces estamos usando los teléfonos del pastor. Entonces, lo que quiero explicar, ¿verdad? Lo que estamos diciendo en qué influye la familia y la sociedad en la crisis, ¿verdad? A Sí. veces uno tiene una crisis y uno quiere apoyarse en la familia lo que hace es que critica, ¿verdad? O sea, que da más estrés. Si fue por un error que uno cometió, un ejemplo, no debiste de hacer eso, por eso te pasé, y empieza por ahí, en vez de apoyar lo que está dando estrés, ¿verdad? Pero hay otras familias que sí apoyan, que entienden que uno lo hizo mal, ¿verdad? Cometió el error, pero están para apoyar, o sea que la familia sí influye mucho en la recuperación de una persona con una crisis. Amén. Amén, hermana. Sí, muy buen ejemplo. El ejemplo que les dio la pastora Ramona es muy, muy claro. Sí, sí, sí. Y no solo en un error, hermana, que sé que lo usó como ejemplo, ¿verdad? Y está excelente, pero en cualquier tipo de crisis o la familia lo ayuda a la persona a que se levante o a que caiga más, ¿verdad? Hablando así en palabras llanas. Una de dos. ¿Sí? Así es. Díganme los demás si quedó claro, por favor, si hasta el momento hay dudas, comentarios.
Amén. Todo muy claro. Sí, muchas gracias. Ok, vamos a seguir. Dice aquí, también la familia y los grupos sociales son capaces de ofrecer, ¿qué? La primera ayuda, que va de la mano con lo que decíamos, ¿verdad? La primera ayuda en crisis, de primera instancia. Desde el punto de vista de la teoría de la crisis, la familia o el grupo social familiar es el principal proveedor de apoyo. ¿Se fijan qué papel tan importante juega la familia en este asunto de las crisis? Muy, muy importante. Para quien diga, no, es que no necesito de mi familia, es que no necesito a nadie y yo puedo solo, no, como dice aquí, la familia es el principal proveedor de apoyo. Antes que cualquier pastor, antes que cualquier consejero, antes que cualquier terapeuta, es la familia, obviamente después de Dios, ¿verdad? Hablando después del Señor, hablando aquí humanamente. Es la familia, ¿sí? Que bueno, hay familias que no están muy bien integradas y a quienes se recurre, pues en la familia, en la fe, ¿verdad? Ahí sí no hay de otra. Bueno. Y también hay crisis circunstanciales. ¿Se acuerdan lo que veíamos acá? Crisis de desarrollo. Ahora hay crisis circunstanciales, de circunstancia, vaya, como por ejemplo, accidentes o inesperados sucesos, y su rasgo más sobresaliente se apoya en algún factor ambiental. Por ejemplo, las experiencias individuales de seres queridos en un desastre natural, un incendio, una inundación, un crimen violento, un asalto, una violación, ¿sí? Puede ser una crisis circunstancial, fue de circunstancia, ¿se fijan? De circunstancia se divide en la de factor ambiental y también, como dice aquí, incluye las crisis que se encuentran en sucesos como cambios de residencia, divorcios, desempleo, también puede ser, ¿sí? Pero se fijan que son circunstanciales, ¿sí? Un crimen violento, un asalto, pues fue una crisis circunstancial, ¿sí? Un desastre natural fue una crisis circunstancial, ¿se fijan? Y aquí vamos a ver de la mano transiciones familiares y crisis. Carter y McGoldrick en el 80 observan que las familias, al igual que los individuos, pasan por ciertas fases predecibles, ¿sí? Como matrimonio, nacimiento del primer hijo, aparición de la adolescencia de los hijos, etcétera. Y también eventos inesperados, también como decíamos ahorita, fallecimientos, enfermedades, problemas económicos, pérdidas de alguna propiedad, accidentes, etcétera, etcétera. Sí, lo que decíamos ahorita de que como familia pues también hay situaciones, ¿verdad? Tensionales o de crisis, ¿sí? En estas de aquí serían también momentos tensionales, ¿verdad? Aunque no es un problema que nazca el primer hijo o cualquier hijo, bueno, pero sí es un momento de tensión también, ¿sí? Cuando los hijos llegan a la adolescencia también es un momento de tensión para la familia porque hay cambios, ¿sí? Como dice aquí, estas fases son predecibles, estas de aquí.
de alguna manera son predecibles, ¿verdad? Y estos de acá, eventos inesperados, pues pudieran ser estos. ¿Sí se fijan? Entonces, como familia, pues siempre estamos atravesando momentos de tensión para bien o, o no para bien ante nuestros ojos humanos, pero siempre va a haber momentos de tensión, ¿verdad? Bien. Y de la mano con esto que estamos hablando, permítanme, de la mano de las crisis tenemos que ver las etapas del ciclo vital familiar, las etapas que se pasan como familia, ¿sí? Insisto, hay un ciclo vital familiar, así se le llama en la psicología, y hay que ver estas etapas, ¿verdad? Bien, hasta aquí, dudas, comentarios que quieran hacer. ¿Alguien tiene alguna duda, un comentario? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Dentro del ciclo vital familiar, estamos hablando que hay varias etapas. Sí, hay varias etapas, hermanos, por los que se tiene que pasar. Y en esas etapas va de la mano que también se pasan por algunos momentos también de tensión, ¿verdad? También porque hay cambios también, aunque no propiamente pues son crisis traumáticas ni eventos traumáticos, pero pues hay cambios y hay que conocer estas etapas, insisto. La número uno dice, entre familias, desapego de los adultos jóvenes, ¿sí? Transición, principios clave por los que pasan la transición, aceptación de la separación de padres, ¿sí? Tienen que aceptar, pues, que se van a separar de los padres. Se fijan que si hay un suceso tensional, ahora sí que como dicen, son, se me fue la expresión, son sentimientos encontrados, porque ellos, pues, un ejemplo, se van a casar, están contentos porque se van a casar, pero también hay tensión porque se van a separar de sus papás, ¿verdad? De su familia de origen. Tienen que aceptar eso. ¿Se fijan? Desde ahí ya hay una cierta tensión, ¿verdad? Y aquí los cambios de segundo orden sería ir diferenciación con la familia de origen, tener esa diferenciación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos van a formar una nueva familia, por eso. Y aquí en el número 2, déjenme agrando esta, en el número 2, ya se casaron, ¿qué pasó? En esta etapa, estamos en la segunda etapa del ciclo vital familiar, acuérdense que es un ciclo vital, estamos hablando de ciclos, conformación de la familia mediante el matrimonio, la pareja de recién casados. ¿Se fijan? Estos chicos, ¿qué? Ya se casaron, ¿sí? Estamos hablando del ciclo de la etapa. La transición, compromiso con un nuevo sistema. ¿Con cuál sistema? ¿De qué hablamos cuando decimos sistema? Esto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos explicado. ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? ¿No?
Carolina, ¿lo recuerda usted? Diego, Diego, ¿lo recuerda? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un sistema? No sé si de pronto me escuche por ahí, Diego. Diego, ¿me escucha? Creo que no me escucha. Creo que no me escucha. Carolina, adelante. Adelante, Carolina. Levantó su mano. Amén. Si mal no recuerdo, creo que en una clase hablamos que el sistema era como el conjunto de la familia, cómo iba formada la familia, cómo era el tipo de familia y así más o menos. Totalmente correcto, Carolina. Muchas gracias. Sí, el sistema, estamos hablando cuando nos referimos por sistema aquí en... Sí, sí, es el conjunto de la familia, es la familia, básicamente, estamos hablando de la familia. Por eso dice, compromiso con un nuevo sistema. ¿Cuál sistema? Pues con la familia. Acuérdense, cuando hablamos de sistema, es la familia, ¿verdad? Cuando hablamos de subsistemas, es, por ejemplo, los hijos o mamá e hijo o papá e hijo, que bueno, para esta etapa todavía se supone que no están, ¿verdad? Pero para recordar, porque eso ya lo vimos. Si mal no recuerdo, lo vimos como en la clase 2 o 3 por ahí, ¿sí? Pero cuando hablamos de sistema es toda la familia completa, ¿verdad? Que hasta el momento el sistema, ¿quiénes son? Pues son ellos, ¿sí? Porque pues nada más son ellos, ¿verdad? Y en cambios de segundo orden, inciso A, formación de un sistema marital, o sea, matrimonial. B, relaciones con la familia política y amigos para integrar al cónyuge. ¿Sí? O sea que ella lo tiene que ir integrando a él con su familia, con, con sus padres, con sus hermanos, con sus tíos, con sus abuelos, con quien tenga, con sus amistades, para irlo integrando y viceversa, él a ella, ¿sí? Con la familia de origen, ¿verdad? Porque en realidad, pues ellos ahora son una familia, ¿sí? Bien. Ahora bien, en estas etapas del ciclo vital familiar, la etapa número 3, familia con niños pequeños, ¿sí? Ya vamos a suponer que esta pareja ya tuvo su primer bebé, hijo pequeño, ¿verdad? Ahí, recuerden, estamos hablando de ese ciclo, ¿verdad? Que por lo regular se suele dar en una familia, ¿verdad? Que por lo regular, más no en todos los casos es así, pero sí regularmente, comúnmente. Transición, aceptación de nuevos miembros dentro del sistema. ¿Sí? Hay que aceptar pues esos nuevos miembros, ¿verdad? Hijos o hijo
pequeño o hija pequeña, ¿verdad? Esos nuevos miembros que llegaron al sistema. ¿Qué dijimos que era el sistema? A la familia. ¿Sí? Y aquí, ¿qué hay que hacer? Adaptación del sistema marital para hacer espacio a los hijos, para hacer espacio a esos nuevos miembros que llegaron. ¿Sí? Y B, asunción, o sea, asumir nuevos roles, ¿verdad? ¿Roles de qué? De paternidad o maternidad, según sea el caso, ¿verdad? Paternidad o maternidad. ¿Sí? Es decir, ellos se tienen que adaptar a esa nueva vida. Y se fijan cuando estábamos viendo justamente los sucesos tensionales, que decía llegada de un nuevo hijo y que se le daba también un valor, si mal no recuerdo, un valor como de 30 o algo así. ¿Se acuerdan? O sea que aquí también, pese a que esto es una bendición, ¿verdad? No digo que no, pero también va a causar pues tensión, ¿verdad? La etapa del ciclo familiar, dentro de ese ciclo, esas etapas, también pues va a haber tensión consigo también. No sé si me dé a entender con eso que les acabo de explicar. Díganme por favor, o si no les redundé mucho, díganme si me expliqué. Escríbanme ahí un ok y un amén, por favor. Si son tan amables, por favor, escríbanme ahí. Carolina ya puso. Los demás. Ok, gracias. Gracias, gracias. Bueno. Y aquí, en la etapa número 4, ¿qué pasa? Que estos hijos pequeños ya no son pequeños. Esos hijos pequeños ya son adolescentes. ¿Sí? Y se acuerdan cuando estábamos viendo acá, miren, me voy a regresar poquito. Cuando estábamos viendo aquí, ¿se fijan? En las crisis de desarrollo, se fijan que todo va de la mano. El entrar de un tema a otro no son temas aislados, siempre van de la mano. Es como si estuviéramos armando un rompecabezas, ¿verdad? Díganme si sí me siguen con esto. Bueno, entonces me quedé en la ¿qué? En la 4. Ok. En la 4, familia con adolescentes. Esos hijos pequeños ya son ¿qué? Adolescentes. ¿Sí? Transición, principios clave, regular la flexibilidad y los límites. ¿Sí? Tiene que haber límites, pero tiene que haber flexibilidad con esos adolescentes, ¿verdad? Y también cambios de segundo orden en el estatus familiar. Inciso A, permitir a los adolescentes un tanto de independencia con control y supervisión. ¿Sí? Que tengan un poco de independencia, como dice ahí, pero con control y supervisión. No totalmente independientes, pero no totalmente dependientes tampoco, ¿verdad? Porque no se les va a permitir desarrollarse. ¿Sí? Por eso dice con supervisión, pero con control. Inciso B, iniciación del cambio hacia las preocupaciones de la persona de más edad. ¿A qué se referirá con este inciso B? ¿Alguien lo comprende en su totalidad? ¿Alguien lo comprende?
por sí solo se explica, está fácil, pero no sé si alguien lo pueda parafrasear. ¿No? A ver, ahorita le preguntaba al hermano Diego y no me escuchaba. ¿Ya me escucha, hermano Diego? Creo que no, ¿verdad? Bueno, miren, este punto B, inciso B, se refiere a que justamente en muchas familias, en muchos padres, puede entrar la preocupación de que ellos ya entran a otra edad, a edad más avanzada, ¿verdad? A que ya se están haciendo más grandes. No sé si me explique, voy a repetirlo en otras palabras. Ven que sus hijos van creciendo, se van haciendo adolescentes y con eso los padres dicen, ah, caray, ya me estoy haciendo grande. Sí, y entra preocupación por eso, por ese motivo, en muchas de las personas. Sí. Díganme si ahí me di a entender con el punto. Sí, profe. Ahora Bien. entendí. Mande, pastora. Sí, que le explicaba, le decía que sí que entendí, porque estaba un poco confundida ahí. Pero sí puedo entender que como uno va mirando ya que sus hijos van creciendo, uno va diciendo, bueno, ya me estoy haciendo no tanto grande, sino viejo. Y empieza a preocupar la palabra viejo. Dice, pero ya caramba, tan rápido que pasó el tiempo. Y también vienen preocupaciones por muchas cosas más, porque la edad trae muchas cosas, mucha preocupación. Ándele. Enfermedades, muchísimas cosas que trae la edad. Entonces, muchos padres, y mayormente los que no le sirven al Señor, porque ya que uno le sirve al Señor, el futuro de uno está en la mano del Señor. Uno sabe que Dios tiene planes para nosotros de bien y no de mal, ¿verdad? Amén. Pero el que no está en los caminos del Señor piensa muchas cosas y se estresa más rápido que nosotros. Amén, mi hermana. Ay, mi hermana me hizo el día con ese comentario de que dijo, con todo respeto, de que dijo que ya, ¿cómo dijo que entra la preocupación de que nos hacemos viejos? Es que lo dijo tan bonito. Es verdad, porque usted lo dijo muy decorado, o sea, nos estamos haciendo grandes. La preocupación es que nos estamos haciendo viejos. Que dijo, llámele como es, las cosas como son. Ay, hermana. Así es que estábamos muy serios en el grupo, no quieren hablar, no sé qué le pasa. El hermano Diego habla mucho y no sé qué le está pasando. Andan ahora muy serios, hermana, los va a tener que regañar. No es cierto, no es cierto. Será. Colocarle una penitencia. ¿Mande? Colocarle una penitencia. Ah, sí, ¿verdad? Los, Sí, los va a tener que poner a limpiar la iglesia después del sermón o qué sé yo. será verdad. Voy Así a es. tenerlo en cuenta. No, bromeo, hermanos, bromeo. Pero sí, lo Bueno, que dice su pastora es cierto, es cierto. Y para los que no están en el Señor, pues esta preocupación suele ser más grande, ¿verdad? Los que no están confiados en sus planes, en su soberanía, sí, viene mucho esa angustia, esa intranquilidad. Yo me acuerdo que cuando yo tenía como unos veintitantos, veintipico, no es cierto, hace unos ayeres, ¿verdad? Hace unos cuantos ayeres.
tenía, ay, hermana, ya me hizo mucho reír. Tenía yo una prima que cumplió 40 y me acuerdo que esa prima, sin decir nombres, ¿verdad? Llegó llorando para conmigo y yo, pues Dios mío, pues ¿quién se murió? Dios mío, ¿qué pasó? Y me acuerdo que me dijo, es que ya cumplí 40, prima, ya cumplí 40 años. Ya estoy bien grande, ya estoy bien. Acá en México se usan mucho una palabra coloquial, dice, ya estoy bien ruca, usan mucho eso. No sé allá por aquellos países, ¿verdad? Si usen esa expresión. Ya estoy bien ruca, ya cumplí 40 y lloraba yo. Pero yo me acuerdo en aquel tiempo, pues yo estaba como de unos 20, ¿qué tendría? 24, no sé, ¿verdad? Yo decía, pero ¿por qué llora? Yo pensaba dentro de mí. Pero pues es tan grave cumplir 40, yo no lo alcanzaba a entender, la verdad, como que no lo entendía muy bien, ¿verdad? Pero ahora pues ya con todo esto, ¿verdad? Comprendo justamente que hay mucha gente que sí le entra eso, le entra esa famosa crisis de los 40, de los 50, llegan a entrar en depresión, amados, qué triste, ¿verdad? Qué triste. Y no estamos ahí para juzgarles ni mucho menos, no estamos para eso. Estamos para ayudarles, para apoyarles en el Señor, porque si se pudieran topar ahí en la terapia, en la consejería, gente así, y no nada más mujeres o hombres, que más adelante vamos a ver un síndrome. Esto me lleva a otro punto y voy a abrir un pequeño paréntesis. Más adelante, como por ahí de la clase, ¿qué será? La 8, la 10, no sé, por ahí. No es cierto. Sí, por ahí, más o menos. Por ahí vamos a ver el síndrome de Blancanieves. Sí, no es exactamente esto, pero sí va muy de la mano con este punto, con el B. Va muy de la mano, no es exactamente lo mismo, pero va muy de la mano el síndrome de Blancanieves, que lo tienen que conocer por si Dios no lo quiera y tuvieran ahí en la consejería una mamá o un papá que tuviera este síndrome. Muy común hoy en día, lamentablemente muy común hoy en día, que no se pueden quedar sin conocerlo, ¿verdad? Y es muy triste quienes lo padecen, quienes lo tienen, este síndrome. Ya lo van a ver más adelante. Y bueno, vámonos a la siguiente etapa. Desprendimiento de los hijos y abandono del hogar. Ya esos adolescentes ya se hicieron más grandes. Parece que les estoy contando aquí un cuento, una historia, ¿verdad? Con las etapas. Siento como si les estuviera contando ahí la historia de estos chicos que se casaron, amados. Entonces, bueno, ya llegaron a esa etapa de que se tienen que desprender de los hijos porque abandonan el hogar. Y se acuerdan cuando vimos eso de los sucesos tensionales, que también se les da un valor cuando el hijo o hija abandona el hogar. Sí, que esto me llevaría a otro punto, que mucha gente padece también del síndrome del nido vacío. Hay gente que entra en fuertes depresiones, en fuertes tristezas a causa del nido vacío, así se le llama, que es cuando los hijos se van del hogar y quedan nada más quienes, quedan mamá y papá. O sea, hago señalamiento con ellos porque ellos son los que quedaron ya en el hogar, ¿no? Ellos. Y ya los hijos se fueron a formar que su propia familia. ¿Sí? Díganme si hasta ahí vamos bien, me detienen, ¿eh? Me detienen si hay dudas. Entonces, ellos, ¿qué tienen que hacer? Pues aceptar la salida de quienes, de sus hijos, de que tienen que hacer su familia, ¿sí? De que serán una sola carne con su mujer. Adelante, pastora Ramona. En ese tema, ¿verdad? El síndrome del nido vacío, cuando los hijos se van de la casa y dejan a los padres, ¿verdad?
lo correcto que los padres harían, en vez de estar tristes, sino es recordarse cuando empezaron, que empezaron sin hijos y empezaron sin nada. Volver a vivir como vivían al principio sería una buena técnica, Sí, porque sí, ya están hermana. igual que al principio, sin hijos y sin nada. Mire, le regreso la lámina, hermana. Sí, usted dice que ya están igual que aquí. ¿Cierto? Adelante, hermana Mónica. Profe, con respecto a lo que usted dice, es cierto, vuelven a estar solos como en inicio. Es una oportunidad que ellos vuelven a tener de estar juntos, de volverse a encontrar, de vivir, de recordar tiempos en los cuales ellos siempre han sido felices, de recordar cómo iniciaron, cómo se conocieron. O sea, momentos muy bonitos que ellos pueden recordar, pero no en todos son iguales. Hay ciertas parejas que cuando llegan a esa cierta edad y ya ven que los hijos forman su familia aparte, ellos se sienten solos y no aceptan que su hijo ya realizó su familia aparte. Entonces quieren estar como metidos ahí en la familia, o sea, porque no entienden que ya su hijo salió del lado de ellos. Ya es un poco difícil para en ciertas familias, padres cuando ya llegan a cierta edad, no entienden eso y quieren que el hijo esté ahí con ellos constantemente. Ese es mi aporte. Y excelente aporte, hermana Mónica. Muchas gracias. De hecho, de la mano con eso que ustedes acaban de decir, porque es muy interesante sus comentarios. De la mano con eso, vamos a ver justamente en una clase más adelante qué es y qué no es la honra a los padres cuando ya se es casado. Porque mucha gente cree que honrar a los padres, ¿verdad? Por ejemplo, muchos de nosotros que ya somos casados, ojo, la gente casada, ¿verdad? Es diferente la situación. Si usted es soltero, todavía vive bajo el techo de sus padres, usted todavía les debe obediencia. Así sea usted mayor de edad, lo que sea, usted todavía depende, les debe obediencia. Pero cuando se es casado, honrarlos no es obedecerles, no es informarles lo que pasa en su familia, no es darles seña de todo, ¿verdad? Cuentas de lo que pasa, pedirles permiso, porque hay mucha gente que cree, inclusive, ¿verdad? Se ve en el mismo ámbito cristiano, que padres ya mayores le dicen, pero es que en la palabra dice que honra a tu padre y a tu madre y tú me debes honra. Y utilizan ese texto sacado de contexto para seguir manipulando la vida de sus hijos, quienes ya se casaron. ¿Sí me explico? Cuando se llega a esta etapa, justamente, ¿por qué? Porque no aceptan que sus hijos ya tienen una vida aparte, aparte, que a ellos sí les deben honra, sí les deben respeto, amor, pero hay que saber delimitar qué es y qué no es la honra, que insisto, eso lo vamos a ver como por la clase, no me acuerdo, 10 por ahí, lo vamos a estar viendo, porque hay que saber distinguir muy bien qué es y qué no es, porque ese texto es muy sacado, insisto, de contexto, de contexto. Y esos padres, como lo acaban de decir, es muy buen momento y muy bonito momento de que si ustedes les llegan consejería, ¿verdad? Una mamá que se la pasa triste, llorando porque se le casó la hija, porque, bueno, es válido, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, pues que va a tener un tiempo de tristeza porque la casa ya no es igual, porque ya no se levanta todos los días y puede abrazar todos los días en las mañanas a su hija, etcétera, etcétera, ¿verdad? Compartir ese desayuno, etcétera. Pero es un buen momento en que la pareja vuelva a aprovechar, como lo acaban de decir, como estaban al principio, ¿verdad? Y todavía más bonito porque
podrán mirar hacia atrás y ver todos esos bellos momentos que han compartido. Cuando nacieron sus hijos, cuando crecieron sus hijos, que ya llegan los nietos, ¿sí? Y también ojo ahí, porque también hay abuelos que se quieren entrometer en la crianza de los hijos. Qué bonito es que disfruten a sus nietos, sí, pero no, una cosa muy diferente es que se entrometan en la crianza de sus nietos. Y hay abuelos que sí lo quieren hacer, ¿verdad? O que quieren entrometerse en el matrimonio de sus hijos. Y ojo también aquí, porque vamos a suponer aquí, por citar otro ejemplo de muchos que les pudiera citar, vamos a suponer que este chico es cristiano y esta chica es cristiana. Este matrimonio conocen del evangelio, ¿verdad? Conocen al Señor y le han recibido. Pero vamos a suponer que sus papás, estos papás grandes, no. Entonces, cuando él venga a pedirles un consejo a ellos no conocen de la palabra. ¿Qué clase de consejo les van a dar? ¿Qué clase? Sí, a lo mejor sí pudieran querer dar un consejo desde su amor, no digo que no. Sí, no señalo eso. Quizá esta mamá pues si quiere a su hijo, este papá quiere a su hija. Pero si no conocen de la palabra, el consejo no va a estar fundamentado en la palabra de Dios. Primer pelea que tenga él con su esposa, ¿qué le van a decir? Ay, hijo, tú déjala. Mira que ella es una floja, que ella esto, que ella lo otro. Tú déjala, mira, divórciate y ya te conseguirás a otra. Muy probablemente den ese tipo de consejos. No en todos los casos, pero sí en algunos casos. En muchos de los casos. Van a fomentar, van a incitar a la separación. Ay, no, pero tú que estás batallando, mira, al rato te consigues a otra, tú déjala. Y ellos, insisto, a lo mejor desde sus buenas intenciones van a dar un consejo que no esté sustentado, basado en la palabra. ¿Sí? A lo mejor ya me salí un poquito de la línea, pero es importante, ¿verdad? Ahorita que estamos justamente hablando de esta etapa, es importante poder hacer mención de eso, ¿verdad? También. Amén. E invitarles a estas personas que están en esta etapa no hacer eso, no entrometerse en la vida de sus hijos, de sus nietos, sino, como dice aquí, ¿sí? Desarrollo de relaciones de adulto a adulto entre los hijos que han crecido y sus padres. Reajuste para integrar a quién, pues a los miembros de la familia, ¿verdad? A los nietos, a todos, pero no para entrometerse. Y también buen momento para que la pareja disfrute otras cosas que no disfrutaban antes como pareja, cuando los hijos eran pequeños o eran adolescentes. Buen momento también. Buen momento para salir de viaje, buen momento también, ¿por qué no?, para seguir siendo funcionales en el ministerio. Hay mucha gente adulta que sigue sirviendo al Señor hasta el fin de sus días. Hay muchas cosas que los adultos mayores pueden seguir haciendo. Sí, pero como a veces muchos de ellos, no digo todos, no generalizo, muchos de ellos no tienen nada positivo en que enfocarse, por eso a veces están entrometidos en las vidas de sus hijos de una manera tóxica, de una manera que no es sana. Amén. Bien, y vámonos a la última. Y familia en etapa avanzada, pues que va de la mano cuando ellos pues ya se hicieron más grandes, aceptar justamente los cambios en los roles generales, ¿sí? Aquí se aconseja mucho que ellos tengan intereses propios, como el ejemplo que les daba ahorita, si quieren seguir sirviendo en el ministerio, ¿sí? Si quieren hacer una actividad, lo que sea, ¿verdad? Que también tengan intereses propios, ¿sí?
y mantenimiento del funcionamiento propio y de la pareja, de ellos como pareja también. ¿Sí? Pues son las etapas principales del ciclo vital de la familia. ¿Dudas, comentarios hasta ahí que tengan? ¿Alguien que quiera comentar algo antes de despedirnos? Ay, quité la presentación sin querer, pero bueno, ya la habíamos terminado, pero bueno, amados, si no hay comentarios, Dios mediante nos vemos el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Y pues les estaré mandando el material antes del próximo miércoles para que lo tengan. Bien. Bueno. Mónica, adelante, levantó su mano. Una preguntita, ¿la presentación del trabajo que tenemos siempre es para el 5 de julio o se pasa para la siguiente clase? Se pasa, por favor, para la siguiente. Ok, gracias. 5, que sería el qué, hermana. A ver, aquí tengo un calendario, Sería espérenme. Para el 12. para el 10, 12. Para el 12. Ajá. Ok. Ok, profe, gracias. Gracias, al contrario. Bonita y bendecida tarde o noche, no sé qué sea allá en su país. Bendiciones. Amén, hermano. Amén. Amén, amén. Dios le bendiga. No, Shalom. Amén.